Buenos días, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Muy buenos días en este día jueves del mes de diciembre. Es el día 8 del mes de diciembre. Estamos muy agradecidos con Dios por su misericordia, por sus bondades. Y estamos enviando un saludo muy especial a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, algunos trabajando, otros quizá en sus hogares. Pero de cualquier manera estamos aquí para agradar y enaltecer el nombre del Señor. Un saludo a todos nuestros seguidores alrededor del mundo, en las redes sociales, que nos ven constantemente, que algunos están pendientes de nosotros. Como siempre, enviando un saludo a mis paisanos, a Ipala, Chiquimula, Guatemala, que veo que constantemente están pendientes de esta transmisión. Este es el pastor Vladimir Monroy, desde la periferia del centro de Los Ángeles, en la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, con el estudio, como siempre, del libro de los Salmos. Como hemos dicho, ya siempre lo repetimos para las personas que por primera vez se están conectando. Desde que recién inició la pandemia, allá por la mitad del mes de marzo, cuando se oficializó, sentimos en nuestro corazón estudiar el libro de los Salmos y hemos aprendido bastante. Gracias a Dios, amén, y también al apoyo de nuestros seguidores que nos animan a continuar. En esta ocasión, también un saludo a los pastores del Distrito Metropolitano número 3 de la Iglesia de Dios. El día de ayer estuvimos celebrando el convivio navideño distrital, gracias al supervisor Hugo Brenes por el esmero con su esposa Ligia de hacer de lo mejor. Amén. También al liderazgo de los diferentes ministerios que se hicieron presentes. En esta ocasión nos toca estudiar el Salmo 133. Salmo 133, un salmo corto, no va a tomar mucho tiempo, son 3 versículos, pero así que por eso lo vamos a leer. Cuando es mucho, pues nos abstenemos de leerlo. El Salmo 133 son 3 versículos, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Exponiendo la sublimidad fraterna a los hijos de Dios. Ese es el tema que le hemos puesto a este salmo. Exponiendo la sublimidad fraterna de los hijos de Dios. Vamos a estar orando en este momento para que Dios nos dirija y Dios bendiga esta transmisión. Y si algún hermano se siente débil, cansado, atormentado, algunos tristemente por diferentes circunstancias de la vida no van a tener la Navidad que esperaban. Algunas veces ha habido fallecidos en el hogar durante el año o situaciones trágicas. Pero en este momento vamos a estar orando en el nombre del Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno y tu palabra dice que tu fidelidad y tus bendiciones, tu misericordia son nuevas cada mañana. En este momento oramos por todos aquellos hermanos que se sienten atribulados, cansados, atormentados, por cualquier razón que sea, Señor, los bendecimos. Y si hay algo que esté atormentando para que esta transmisión no pueda penetrar en sus corazones, deséchalo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Muy bien. Salmo 133, ya lo leímos, 3 versículos. En este salmo, el salmista deja ver la unidad de los peregrinos alrededor de la ciudad de Sión, de la antigua Jerusalén. Como hemos dicho, esto es un salmo gradual, de la serie de los graduales, que los peregrinos venían de diferentes lugares, de diferentes pueblos, diferentes aldeas, de recorrer distancias largas para adorar en Jerusalén. Y venían de diferentes lugares, ¿okay? A veces sufrían inviernos, tantas cosas que podían haber sufrido en su peregrinación, pero ya cuando estaba dentro de la casa, dentro de Jerusalén, entonces, y miraban aquel gozo, aquella alegría
Eso lo escribió el rey David. Aquel gozo, aquella alegría, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En algún momento el rey David tuvo que haber visto de las muchas veces una situación como esta y la inspiró. ¿Sí? Así que deja ver la unidad de los peregrinos alrededor de la ciudad de Sion. Hoy Jerusalén, donde fluye la bendición de Dios, como fluía de la barba de Aarón en su consagración como sacerdote. El salmista compara la unidad espiritual de los creyentes como la unidad de la familia, de una familia por consanguinidad. Como cuando una familia se reúnen todos, hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, padres, etcétera, nietos. Esa alegría, ese gozo. Así compara el salmista la unidad espiritual de los creyentes como la unidad de una familia por consanguinidad. Era común en los tiempos bíblicos antiguos como los hijos se casaban y formaban familias junto a las casas de los padres. Era muy común, yo lo alcancé a ver todavía y hasta la fecha, en lugares donde se casaban los hijos, siempre hacían casas alrededor de sus casas, alrededor de los papás, y ahí estaban, se gozaban. Y ahí venían las esposas a vivir prácticamente con sus nuevas familias. Entonces, el Salmo es de David y se divide en 3 puntos. Bueno, repito, nosotros lo hemos dividido de esa manera, o sea, su servidor, por no hablar en singular. Posiblemente otros lo dividan en más puntos o menos. Lo hemos dividido así. Dice, primero, lo bueno de la unidad. Abarca los versículos 1, y segundo, la comparación del óleo, abarca el versículo número 2. Y tercero, la comparación del rocío de Hermón, que abarca el versículo, o cubre el versículo número 3. Vamos con el versículo número 1, lo bueno de la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La convivencia de los hijos de Dios dentro y fuera del templo no depende necesariamente de sangre por naturaleza. Debe de haber una unidad como familia, aunque no se descartan excepciones como Caín y Abel. Esto sabemos, ¿verdad? Y el caso de David, que Caín y Abel fue una excepción en los comienzos de la humanidad. Cuando por envidia o por recelo, por lo que ha sido, porque Dios había visto más con agrado la ofrenda de Abel. Y eso provocó en Caín cierto celo y dio muerte a su hermano. ¿Verdad? Eso también suele pasar. ¿Okay? Lo que pasa es de que la ofrenda de Caín era más sincera. Perdón, la de Abel era más sincera. La de Caín había con malicia porque Caín quería competir con su hermano y quedar mejor él. Y Dios conoce el corazón. Ese no es el tema. Pero el punto es este, que desde el principio la humanidad ya sucedió prácticamente en familia. Pero el deseo de Dios es que las familias permanezcan unidas. Ya dijimos en la introducción que los peregrinos venían de diferentes lugares, y se reunían en algún lugar determinado antes de entrar al templo posiblemente, a adorar. Y el rey David los observaba, quizás desde su palacio, los observaba. Y decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el salmista recordaba cuando era ungido el sacerdote Aarón, ¿verdad? Que fluía el aceite, dice, como la barba, hasta el borde de sus vestiduras. O sea que la unción como símbolo Espíritu Santo fluía de la cabeza de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, sobre la barba. Era una barba grandísima, ¿verdad? Hasta el borde de sus vestiduras. Así lo compara David. ¿Okay? Y también hablando de familias, también hubo otra familia también, ya no en los comienzos de la humanidad, sino ya un poquito más adentrado, con Jacob y Esaú, por ejemplo. Pero lo más común es la unidad. Lo más común es la unidad, ¿ok? Cuando el pueblo de Dios se reúne en casa, en el templo, a adorar a Dios y se gozan. A veces hemos visto, por ejemplo, que a veces se termina el servicio y la gente en el parqueo no se quiere ir. No se quiere ir. Y decimos a veces, pues vamos a empezar un servicio otra vez, un nuevo servicio. Esa es la unidad de los hijos de Dios.
De hecho, por esa unidad oró el Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal. Jesús oró. Y pongamos atención a esto, que es uno de los pasajes sublimes de los muchos favoritos que tengo. Se santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Pero aquí hay algo bien importante. Aquí hay algo bien importante. Amén. Que dice, mas no ruego por ellos solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Aquí me gusta mucho esto. Cuando dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, sino por el pueblo de Dios. Y quiero profundizar en esto porque mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Sí, claro que sí. Suena bonito. Pero hay diferentes maneras de ser. Y perdón, vamos a tener que hacer algo aquí que debimos haberlo hecho antes. Siempre pasan cosas. Amén. Perdón, es una interrupción. Pero, como decíamos, la unidad del pueblo de Dios. ¿Va? Y cuando dice mucha gente, todos somos hijos de Dios, efectivamente todos somos hijos de Dios. Pero una cosa es ser hijos de Dios por creación y otra cosa es ser hijos de Dios por conversión. Entonces, por creación todos son hijos de Dios, pero por conversión solamente aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. San Juan 3:16 es bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que hay una condición. No es asunto que soy hijo de Dios. Hay una condición. Ese fue el gran problema de los judíos, que ellos se creían los exclusivos. No entendían que Dios mismo le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todas, no solamente Israel, todas las naciones. ¿Sí? Y ahora Jesús ora, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La oración sacerdotal, la oración intercesora. Jesucristo está diciendo, no te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, en otras palabras, Dios o Cristo está haciendo una separación entre los verdaderos hijos, ¿verdad? Y los hijos por creación. Así que si tú eres uno, los que dices, por ejemplo, también soy hijo de Dios, claro que lo eres. Pero necesitas convertirte a Cristo. Necesitas recibirlo en tu corazón. Eres hijo por creación, porque todos venimos de la primer pareja que Dios hizo en el jardín del Edén. Pero eso no te garantiza la salvación bajo ningún punto de vista. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Tienes que ser adoptado como un hijo de Dios. Y si no tienes esa seguridad, te lamento mucho decirte, duele decirlo, pero no hay garantía, no hay seguridad de tu salvación. Mientras aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador
que viven para Él, que sirven, que han renunciado al mundo, que han renunciado al pecado, son hijos de Dios. Aleluya. Esa es la gran diferencia. Eso no lo da la religión tampoco. Tú puedes tener una religión, puedes ser fiel a tu religión, puedes fiel a todo lo que haces, puedes hacerlo de todo corazón. La religión no salva. Lo único que salva es Jesucristo. Básicamente esa es la afirmación del salmista. Cuando se refiere a la solidaridad fraterna que se pone de manifiesto en las fiestas congregacionales, ya lo dije. En ocasiones se termina el servicio, la gente se queda en los parqueos, platicando, conversando. Y pues esa es la alegría. Para eso vamos a la casa de Dios. Por eso dice el dicho que un solo leño no arde, para todos aquellos que dicen que donde quiera está Dios y que yo me arrodillo donde quiera que lo encuentre. Sí, tienes razón. Nadie te va a discutir eso. Todos lo hacemos. En algún momento tenemos nuestros lugares íntimos donde nos arrodillamos o nos acercamos a Dios. Pero el hecho de congregarnos es porque un solo leño no arde. Si ponemos un leño al fuego, va a encender, pero al rato, pero si ponemos 2 o 3 o 4, eso se refuerza y se hace pues una llama, el fuego se enciende. Lo mismo también cuando estamos unidos en la iglesia, en un mismo sentido. Entonces la unidad de los cristianos es requerida para que el avance en la obra de Dios, ya que se dice que mientras Satanás es especialista en restar y dividir, Cristo es especialista en sumar y multiplicar. Eso lo vengo escuchando desde hace muchos años. El trabajo del diablo es dividir la obra del Señor. El trabajo del diablo es dividir la obra de Dios. ¿Okay? Mientras que Dios o Cristo es especialista en sumar y multiplicar. Entonces el diablo no descansa tratando de acabar con la obra del Señor. Mientras tú un día dices, ay, no voy al culto porque me siento cansado. Tienes todo tu derecho de sentirte cansado, de querer no ir a la iglesia, porque a todos nos ha pasado en algún momento. ¿Sabes una cosa? A mí me ha pasado también en ocasiones por responsabilidad. Yo pude haber llamado a algún líder de la iglesia, si le sabe qué encabeza el culto porque no me siento. Ahora, si estoy enfermo, obviamente, si estoy enfermo, yo sé que y de enfermo de que no puedo ir, pues, pero si yo puedo ir, yo voy. ¿Ok? Pero pude haber llamado a un líder y decirle, encárguese usted hoy. La responsabilidad como siervo de Dios, como ministro suyo, me hace estar en la casa del Señor. Amén. Una ocasión, hace unos años atrás, unos 11, 12 años por ahí más o menos, recuerdo que me fracturé un pie al caerme por alcanzar una fruta de un árbol aquí enfrente de la casa. Me caí, pero aún en silla de ruedas, yo llegaba a la iglesia y prediqué 1 o 2 veces en silla de ruedas. ¿Okay? Eso es amar la obra del Señor. Cualquiera puede decir, me quedo en casa, estás en todo tu derecho. Pero te aseguro que si te quedas en casa, no vas al culto, ni vas a descansar, te vas a ver televisión o cualquier otra cosa. Cuando sientes pasaron las 2 horas, las 2 horas y media del servicio, y entonces, y a mí me ha pasado que a veces cuando voy a la iglesia cansado, ya en la iglesia se me va el cansancio, cuando entra en el calor, en la presencia de Dios, y luego, como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que la unidad de los cristianos es requerida para el avance de la obra de Dios. Ya que se dice que mientras Satanás, ya lo dije, es especialista en restar y dividir, Cristo es especialista en sumar y multiplicar. Y de ahí que el salmista insta a decir, mirad, o sea, lo dice con admiración. Mirad, dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es, en otras palabras, la delicia de los hijos de Dios, estar en la casa de Dios. Aleluya. Por naturaleza el hombre necesita estar unido. Algunas personas no quieren estar en la iglesia, pues forman clubes sociales, pero tienen algo donde reunirse. ¿Ah? Porque alguien dijo que el hombre no ha nacido para ser llanero solitario. Tenemos que estar siempre unidos. ¿Okay?
Y entonces, ¿qué mejor que la iglesia? ¿Qué mejor que la casa de Dios? El segundo punto de este salmo dice la comparación del buen óleo. Y dice el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando el sacerdote era ungido, el aceite era vaciado sobre su cabeza, lo dijimos. Y ésta descendía sobre su cuerpo, pasando sobre su larga barba hasta el borde de sus vestiduras. O sea, no puede haber otro ejemplo que la unción de Aarón. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 30. El aroma que Aarón desprendía era tan agradable que lo disfrutaba no solo él, sino toda la congregación. Toda la congregación. Es común en las congregaciones la diversidad de opiniones y criterios, pero cuando se está bajo la unción del Espíritu Santo, todas las diferencias deben quedar al pie de la cruz. Y eso es un consejo para los pastores también. Que si Aarón exhalaba ese aroma del buen óleo que caía de la cabeza, nosotros los ministros debemos de procurar también exhalar ese aroma. Que la gente siente en nosotros la presencia de Dios. Que la gente siente en nosotros la gracia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. En toda congregación va y viene gente. ¿Sí? Especialmente cuando no hay una real conversión. Porque la gente que está convertida permanece donde Dios lo pone, donde Dios lo lleva. ¿Sí? Pero ¿a qué viene esto? Por experiencia lo digo, porque hay hermanos que en alguna ocasión se han ido de la iglesia. Lo que pasa siempre en las iglesias, y más que todo carácter pentecostal, lamentablemente. Algunas veces la iglesia pasa por tribulaciones, por situaciones difíciles. Y que en vez de apoyar, en vez de unirnos para hacer frente a la adversidad, algunos lo que hacen optan por irse. Y qué bueno que se fueran solos. El día que tú te vayas de una iglesia, ve, ora al Señor primero, pídele a Dios su dirección y vete sin murmurar. Sin murmurar. Da gracias a Dios porque un día llegaste a ese lugar y te recibieron. Porque un día llegaste a ese lugar y te dieron la oportunidad de desenvolverte. Pero la mayoría lo hace murmurando. Echando hasta, con todo respeto, hasta maldiciones al lugar donde un día llegaron. Y fueron bien atendidos, bien recibidos. Aquel pastor se desveló, se esmeró en que te sintieras bien. Y qué triste, ¿verdad? Eso no le agrada a Dios. No somos dueños de las almas, no somos dueños de la gente. Pero ¿a qué viene esto? Allá con los años he oído comentarios, y yo personalmente los he oído o me los han dicho. Es que pastores como el pastor Vladimiro está pendiente cuando uno no llega a la iglesia, le llama o lo visita. Aquí donde estoy ni siquiera saben si voy o no voy. Bueno, eso quería, eso buscaba. Pero aquí el salmista está hablando de unidad, de apoyos unos a otros. Aleluya. La única razón justificada para que alguien se mueva en la iglesia, a menos que sean razones de peso, fuerza mayor, extremas, que te muevas a un área diferente, donde realmente te cueste venir. Con gusto el pastor da una carta de transferencia o recomendación. Pero moverte a la iglesia a la esquina, eso no es un buen testimonio tampoco. No es un buen testimonio. Que te acaban de ver en un lado y al rato te ven en otro. No es un buen testimonio. ¿Okay? Supe de una anécdota, no sé si de algo real, porque yo conocí a esa persona en mi pueblo, que al principio era catequista por mucho tiempo en la iglesia católica, y luego después se convirtió con los evangélicos, después con los amigos, con los centroamericanos, llegó con las adventistas, por último con los mormones, después con los testigos. Cuando esa persona murió, nadie quería hacerse cargo de oficiar la ceremonia fúnebre. Porque decían, bueno, pues no se sabe dónde era. Así decían. En cuanto lo miramos aquí, lo miramos allá.
Entonces, como te digo, realmente esos movimientos bruscos son falta de madurez. Y algunas veces por falta de dirección del Espíritu Santo, porque te dejaste llevar por un chisme, te dejaste llevar por algo que te dijeron, sin tener, por toda cara tiene toda moneda, perdón, tiene dos caras. Toda moneda tiene dos caras. ¿Okay? ¿Por qué no ir al trasfondo de las cosas, sino simplemente porque escuchaste, porque te escuchaste? ¿Okay? Entonces, en toda iglesia pasan cosas, en toda iglesia pasan situaciones, ¿verdad? Pero Dios respalda, y con el tiempo se ve el respaldo de Dios. ¿Okay? Muy bien, no sé por qué sale esto, pues estamos hablando de unidad del pueblo de Dios. ¿Okay? Y decía que el aroma que Aarón exhalaba era agradable no solamente para él, sino para todos. Que los pastores también exhalemos un olor fragante, ¿okay? Que sea del agrado de todos. Que se sienta la presencia, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que la unción del Espíritu Santo es igual en la vida del creyente cuando éste vive en unidad, para no dar oportunidad a Satanás, de quien su tarea será siempre restar y dividir el cuerpo de Cristo. Así que nuestro trabajo debe ser oler a Cristo. Oler a Cristo. Todo pastor, todo líder debe de oler a Cristo. Entonces, ese intento lo tuvo desde la misma eternidad, ya lo dije, Satanás. Cuando quiso ser igual a Dios y organizó la primera división en el cielo, con la tercera parte de los ángeles, que ahora son llamados los ángeles caídos, o demonios que se pasean por la tierra, y de ahí que a este salmo se le llama el poema de la unidad del pueblo de Dios. ¿Sabes una cosa? Que la primera división surgió en el cielo. La primera división surgió en el cielo. ¿Okay? El pecado, división, surgió en el cielo porque dividir una iglesia es pecado. A las largas o a las cortas. El que pasen los años y veas que todo camina bien y que todo marcha, gloria a Dios por eso. Pero recuérdate que lo que se siembra se cosecha. ¿Okay? Hace un par de semanas hablaba con un líder que en algún momento, ¿verdad?, también hizo algunas cosas indebidas, y me dice, ahora que soy pastor, se me he dado cuenta, me arrepiento tanto, porque he estado a punto de que hasta me agarren del cuello. Quién sabe a qué cosas se ha enfrentado como ministro. ¿Okay? Pero bueno, así que entonces, ya lo dije que el diablo es experto en restar y dividir, mientras que Cristo es experto, es especialista en sumar y multiplicar. Pues yo me voy por el lado de Cristo. El Salmo 133 se le llama el poema de la unidad del pueblo de Dios. La unción del Espíritu Santo siempre será abundante, porque Dios nos da el Espíritu, no nos da el Espíritu por medida. Así dice Juan 3:34, que Dios no da el Espíritu Santo por medida, no lo da. Y más que la unidad trae consagración y santificación. Por eso cuando decimos esto es el ejemplo que pongo constantemente. Cuando alguien agarra un vaso de agua y lo pone en el chorro, en la llave o donde sea, ¿verdad? Entonces, si quiero agua solamente para mí, agarro lo que voy a necesitar. Puede ser que sea la mitad, puede ser que sea más de la mitad o el vaso completo, dependiendo de la sed que tenga. ¿Okay? Pero cuando se trata de bendecir, o sea, cuando a veces se nos olvida y dejamos la llave abierta y el vaso se rebosa y está rebalsando. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestra bendición esté rebalsando, esté rebosando. Que la copa rebose de bendición. Porque no tengo solamente para mí, también tengo para otros. Por eso se dice del mar muerto que no tiene vida. Porque no da. El mar muerto llega en el agua del Jordán y quién sabe otros lugares, pero ahí muere porque no da, no tiene salida.
El cristiano tiene que estar fluyendo en bendiciones. Pues solamente si solamente recibimos y no damos, es el problema, porque cuesta entender la filosofía que dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque cuando se da, entonces cuando se recibe. Amén. El tercer punto de este Salmo 133 dice la comparación del rocío de Hermón. Y dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hebrón produce un rocío bastante fresco. Y este también refresca las montañas ubicadas a cierta distancia. El salmista compara dicho rocío con la frescura del Espíritu Santo, así como la frescura que brota a los creyentes bajo su unción que impacta comunidades como los 120. Ahí vemos, por ejemplo, en Hechos 1:8, el derramamiento del Espíritu Santo en el día Pentecostés. La frescura que brotaba, esa unidad que estaba, por lo que Cristo había orado poquito tiempo antes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice que era tan la unidad, porque estaban unidos, permanecían unidos. Al principio sé que eran como más de 500. Y Cristo les dijo, quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta ser investidos del poder de lo alto. Cristo no les dijo quédense 10 días, porque si les hubiera dicho quédense 10 días, se hubieran quedado. Pero Él no les dijo hasta ser investidos. ¿Qué pasó? Quizás los primeros días, 2 días, 3 días, 4 días estaban todos, pero después empezaron a desesperarse para irse. Y poco a poco, a tal grado que cuando llegó el 10º día solamente eran 120, que fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa dice que brotaba la frescura del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles hicieron tantos milagros en los principios de la iglesia primitiva. Y eso es lo que nos fortalece también cuando estamos en situaciones tristes, adversas. Dios es fiel y en la medida que nos esforzamos y luchamos por mantenernos unidos. Así que los 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y después de ser bautizados iban por ciudades, pueblos y aldeas impactando con la palabra de Dios, no solo en Israel, sino fuera de su entorno. Esa palabra poderosa penetraba en los corazones, convirtiendo miles y miles. Incluso dicen teólogos que Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio, pero la iglesia primitiva hizo muchos más milagros que Jesús, porque Cristo les ha dicho, mayores cosas que estas harán ustedes, mayores cosas que estas haréis vosotros. Aleluya. Es el Cristo a quien servimos. Es que como todo padre, ¿verdad? Que se hace cosas buenas, quisiera que sus hijos las hagan mejores. Lamentablemente no siempre pasa así. Lamentablemente no siempre pasa así. Hay padres que se esfuerzan a hacer cosas buenas y sus hijos, como dice, a veces las riegan o hacen cosas que no son del agrado de Dios ni a la familia, pero que tu oración como padre sea esa, que si tú haces las cosas buenas, que tus hijos las hagan mejores. Porque hay un dicho que dice que hay que ir de lo bueno a lo mejor, de lo bueno a lo mejor. O sea, en otras palabras, esta fruta es buena, pero esta está mejor. Que sea esa tu filosofía. Bendito sea el Señor. Así que esa palabra poderosa que los discípulos penetraban después de ser llenos del Espíritu Santo, convertía miles y miles. Por eso, por la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo? ¿Cuál fue el requisito para que fueran llenos del Espíritu Santo en Hechos 1:8? La permanencia. Cristo le dijo, quédense en Jerusalén. Dice que estaban unánimes, así se estaban unánimes.
Por último, dice Juan 14:12, de cierto, cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Pero más que unidad, el vivir en el espíritu fraterno, la mayor bendición de Dios por medio de la unción del Espíritu Santo, es que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso dije, la unidad del pueblo de Dios. Cuando estamos en la casa de Dios, cuando hay esa unción, esa bendición, salir con esa alegría, con ese gozo, aleluya, con eso de que yo no me quiero ir porque el culto está alegre, está bendecido. Gracias a Dios. Dije, en toda congregación somos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía sus tiempos de elevación espiritual, cuando miraban los grandes milagros de Dios. También tenía sus tiempos bajos. Eso pasa en las iglesias también. Pero no por eso voy a salir huyendo. Aleluya. Así que en este momento, esto ha sido el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Amigo que has escuchado esta palabra, si en tu corazón sientes la necesidad y sabes que pueda que vayas a una iglesia, pueda que tengas religión, como dije, pueda que hagas cosas buenas, y si tú crees hasta el momento, tienes la idea de que donde quiera que le pidas a Dios, ahí va a estar, nadie dice que no, porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero Dios manda que la gente se congregue, que la gente se congregue en un lugar, a adorar a Dios, la unidad del pueblo de Dios. Si no tienes la seguridad de tu salvación, tu misma conciencia te dice que si hoy mueres, no sabes a dónde vas. ¿Por qué no en este momento repites conmigo esta palabra? Señor Jesús, me entrego a ti. Te pido perdón por mis debilidades, por mis errores, porque hasta hoy estoy entendiendo lo que no siempre entendía. Si estás diciendo esas palabras, las dices de todo corazón, tenlo por seguro que tu vida está dando un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma. Jamás. Hoy es el día aceptable. Tu nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. Quizá no te vamos a conocer en esta tierra, o a lo mejor sí. Pero una cosa sí te puedo asegurar. Una cosa sí. Un día nos vamos a ver en el cielo. Busca una iglesia donde puedas congregarte, donde alguien te pueda ayudar, un pastor que te pueda ayudar. Si no sabes cómo hacerlo, con gusto te estaremos orientando para que puedas congregarte en una iglesia en tu área que puedas crecer. Si vives en el área de Los Ángeles, como siempre decimos, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington. Entras a la iglesia entre las calles Maple y San Pedro, justo en la calle 21. La 21 es la Wall, W-A-L-L, Wall de pared. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y el día lunes tenemos escuela de teología capacitando líderes, pastores, ministros que vienen de diferentes lugares. Estamos muy contentos porque gracias a Dios hemos visto la bendición de Dios en la escuela de teología. Para que tú te prepares, solamente llámanos y con gusto te damos información. Si estás reconciliando con el Señor, también es el momento de regresar como el hijo pródigo a la casa de tu padre. Y si estás en este momento en una situación difícil, pues ven a Cristo y Él está para ayudarte. Muy bien. Estaremos orando también por los enfermos, por todos aquellos en necesidades. Y, ¿qué más decir? ¿Verdad? Que nuestra próxima transmisión será el domingo a eso a las 12 del mediodía del templo. Pero hoy vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa persona, las personas que están entregando a ti en este momento.
Donde quiera que se encuentren, Señor, los bendecimos. Pedimos, Padre, que su entrega esté siendo de corazón y proveerles una iglesia, una congregación donde puedan congregarse, Señor, puedan crecer. Si viven en el área de Los Ángeles, Señor, que puedan visitarnos a nosotros y crecer juntos también. Gracias, Padre, por aquel que está reconciliando, por aquel que está regresando a tu casa. Oramos por los enfermos. Nuestra hermana Juanita Díaz está bastante enfermita en nuestra iglesia. Por los hermanos que están en situaciones de que tienen necesidades especiales. Oramos también en estos momentos. Así que pedimos misericordia, Padre. Misericordia y más misericordia. Señor, gracias. Oramos por todos aquellos que en estos momentos de Navidad a veces se sienten tristes por que tal vez no esperaban, ha pasado algo en la familia y que esta Navidad, Padre Santo, sea de lo mejor, aunque a veces con situaciones que tal vez no se hubieran querido que pasaran, pero que este mes sea el mes de unidad. Que todos, Señor, podamos estar unidos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, damos gracias a Dios. Vamos a ver las personas que se conectaron hoy con nosotros. Aquí tenemos a el pastor Vidal Trujillo desde Puerto Vallarta, México. Vamos a ver. Sí, aquí estamos. Pastor Vidal Trujillo, Puerto Vallarta, México. Javier Pérez, Reina Pérez. Y aquí tenemos con nosotros hermano Eric Domínguez. Dios le bendiga, qué gusto da. Nuestro hermano Eric es nuestro asistente en la Escuela de Teología. Y también Gustavo Pinto. Dios les bendiga grandemente. Así que ha sido un privilegio en esta hora. Y repito, nuestra próxima transmisión será el próximo domingo a eso del mediodía aproximadamente. Dios les bendiga y hasta la próxima.